hacia arriba, tengo lo que está aparentemente adentro del sólido. La Q sin punto, ¿no? Entonces, Q punto es esto. Aquí lo multipliqué por esto solo para que tuviera las mismas unidades. Aquí, en realidad, aunque Q tiene unidades de masa, cuando multiplico por eso me queda masa volumen. Esto es masa volumen, esto es masa volumen, ¿no? ¿Sí? Uno es aparente y el otro es... Este es aparente y eso es lo que está efectivamente absorbido. Lo aparente, digamos, es lo que está absorbido y lo que está adsorbido. Ok, ya. Ahora sí ya. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. ¿No? Profe, ay, perdón, es que yo también tenía dudas sobre la Claro. Q y la Q punto, porque, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el balance, estábamos encontrando Q y luego se convirtió en Q punto, en la derecha Q punto es igual a Q punto 0 y así, pero bueno, es que sigo sin entender del todo la diferencia entre Q y Q punto. O sea, es que Q involucra a Q punto a lo que está absorbido y a lo que está absorbido, ¿no? Sí. Pero de todos modos, bueno, y Q punto, por lo que entiendo del balance, es lo que quedó del, o sea, lo que el sólido absorbió del líquido disoluto. Sí. Pero no sé, es que está muy extraño esto. Todo lo que dijiste es correcto. Esto es aparente, digamos, lo que decía, ¿no? Nosotros queremos utilizar el sólido para separar. Entonces, con que esté adentro del sólido, lo podemos explotar, el efecto. Adentro del sólido, yo tengo en el líquido, en esta parte, y tengo efectivamente absorbido en el sólido. Entonces, tengo esta parte. Entonces, lo que yo dejo de ver en C, en el líquido, veo C. Lo que dejo de ver en C, pues está aparentemente en el sólido. Eso es básicamente Q. Lo que no está en C, lo que no está en el líquido, afuera, está dentro del sólido. Aunque dentro del sólido está efectivamente absorbido al sólido y disuelto en el líquido o absorbido en el líquido que está dentro del sólido. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, todo lo que dijiste es correcto. Tengo una parte absorbido, una parte absorbida, la sumo y me da todo lo que tengo en el sólido, ¿no? Si no hay absorción, solo tengo absorción, pero de cualquier forma yo obtengo una concentración aparente en el sólido. Entonces, por eso es, bueno, son diferentes las unidades de Q punto y de Q, porque es la concentración, ¿sí, verdad? Sí, en realidad Q punto normalmente es lo que obtenemos directamente determinando una isoterma. Y normalmente las unidades están en masa-masa. Hay algunos absorbentes donde, por la naturaleza del absorbente, lo expresamos en masa-volumen. Entonces, en ese caso, la Q es básicamente la Q directamente, ¿no? Ahí, en realidad, en esos absorbentes solo hay esta, pero son absorbentes que prácticamente no tienen nada de... No tienen absorción y son casi pura agua, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de esto. Entonces ahí solo hay absorción, pero sí lo seguimos refiriendo yo como si fuera Q, y es eso lo que vemos, ¿no? La isoterma de absorción es eso, ¿no? Sí, esa era también mi otra pregunta, si en la isoterma se pone Q punto, lo que da favorable, desfavorable, son Q punto contra C punto y no Q, sí, Q en realidad aparente. aquí, digamos, debería de haberme regresado acá y haberle cambiado, puesto los puntos para que fuera claro una vez después de lo que expliqué adelante, ¿no? Esas son Q puntos normalmente. Cuando tengo masa-masa, es Q punto. Normalmente. ¿Y la C también? La C, bueno, es que en el equilibrio, C es igual a C punto. Aquí lo que esquematicé, todavía no alcanzaba el equilibrio, digamos, porque estaba difundiendo y entonces había diferencia de potencial, ¿no? Mientras hay diferencia de potencial, está difundiendo, pero una vez que se alcanzó el equilibrio, ya no está difundiendo porque es la misma concentración. Entonces, una vez que se alcanzó el equilibrio, C punto es igual a C. Sí, solo okay. Son diferentes cuando no hay equilibrio, ¿no? Cuando todavía no hay equilibrio. Entonces acá, en estas figuras, podría ser C punto o C, es lo mismo. Porque son de equilibrio, ¿no? Estas son diagramas de equilibrio.
¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces la Q punto siempre va a estar en el equilibrio, profe. Q punto no necesariamente es en el equilibrio, puede ser en transitorio. Porque esa se está moviendo, pues, igual que la C punto, pero en el equilibrio, C punto y C son iguales, pero Q punto y C no son iguales, ¿no? Hay una diferencia ahí de cómo se distribuyó el soluto. Déjenme poner la grabación porque no la he puesto. Ok, creo que se oye mejor, ¿no? Estuve peleándome ayer un poco con el micrófono y parece que se oye mejor, ¿o no? Sí, sí, se oye mejor. Sí, profe. Cool. Había un problema ahí que no estaba bien conectado algo. Bueno, pues entonces, ¿dudas? Si no hay más dudas. ¿No? Entonces, lo que queremos ahora es, esto es el equilibrio, ¿no? Ahora queremos ocuparnos de ver qué pasa en la transferencia de masa. Este es el primer caso, bueno, digamos, donde lo abordamos directamente, puesto que en cristalización era sólido y no había difusión adentro del sólido. Aquí hay difusión, pero es una difusión particular, puesto que no es una difusión sobre algo homogéneo, sino sobre algo heterogéneo, sobre poros, más bien adentro de poros y adentro de una partícula, ¿no? Entonces, conviene que pensemos en ese caso, que es, digamos, algo curioso. ¿Qué pasa cuando vemos la transferencia de masa en una partícula porosa? Entonces, la partícula porosa es algo así, ¿no? Digamos, lo que vamos a hacer es un balance, asumiendo que ese es el radio, y entonces vamos a agarrar una rebanada de esa cosa para entender qué es lo que está pasando dentro de la partícula, ¿no? Entonces, esto es R y esto es R más delta R. Y queremos ver entonces qué pasa con el soluto. ¿Recuerdan? Aquí tengo una cierta porosidad de la partícula, ¿no? Que lo que habíamos puesto antes. Y el soluto, entonces, se mueve adentro de la partícula. ¿Por qué medio? El soluto se puede mover por convección y difusión. Hay convección adentro de la partícula. Hay movimiento de fluido dentro de la partícula. Normalmente no, porque los poros son extremadamente pequeñitos. Entonces, para que fluya en algo extremadamente pequeño, necesita una presión gigantesca, ¿no? La presión que comentaba que pueden ser los porosímetros. Necesita una gran presión, pero normalmente no alcanzamos esas presiones gigantescas en esos casos, y entonces normalmente el líquido que está dentro de la partícula está quieto. Y entonces lo único que tengo aquí es transporte por difusión, ¿no? El soluto se mueve por difusión. Esa flecha quedó un poco rara, digamos. Así, ¿no? Entonces, de acuerdo al esquema que teníamos antes, tiene que llegar a la superficie y difundir. Y entonces puedo hacer un balance relativamente simple, ¿no? El balance, un poco al estilo de fenómenos, o bastante al estilo de fenómenos de transporte, es la acumulación. Es un proceso transitorio, porque entra y sale, ¿no? Hay un movimiento de... No está en estado estable, pues, la concentración ahí. Entonces, el volumen de esa rebanada, ¿cómo será el volumen de una rebanada de ese estilo? El volumen de una esfera es... La fórmula del volumen de la esfera. 4/3 de pi al cubo. R cúbica, ¿no? ¿Sí? Y entonces la derivada de eso es 4pi, ¿no? 4 pi r
cuadrada. R cuadrada de R, ¿no? Bueno, lo pones a hacer mejor. De R y R. Que es literalmente, o sea, es una forma simple de recordar que esa es la derivada de esa cosa. 4pi R cuadrada, ¿qué es? R cuadrada es, o pi por radio al cuadrado más bien. Pi por radio al cuadrado es el área. de, El área. ¿de qué? De la circunferencia. De una circunferencia, ¿no? Y 4pi R cuadrada es el área de la esfera. Entonces, esta es el área de la esfera. Y delta R es esa rebanada. Entonces, como ven, literalmente lo que hacemos es multiplicar el área por el pequeño diferencial y tengo entonces el diferencial de volumen, ¿no? Y entonces, cuando yo hago el balance, aquí tengo que poner el volumen de la esfera que estoy balanceando. Literalmente esto, ¿no? Entonces puedo poner aquí en más 4pi R cuadrada en delta R, lo voy a poner como delta R. Ese es el volumen de la esfera, ¿no? Perdón, el volumen de esa rebanada, de ese cascarón. Ahora, en ese cascarón no todo es ocupado por el líquido. Solo una fracción. ¿Qué fracción? ¿Recuerdan? ¿Qué fracción es ocupada por el líquido? La de la porosidad, ¿no? La fracción volumen de la porosidad. Entonces, ese volumen por la porosidad de la partícula es el volumen del líquido que tengo. Y ahí tengo entonces cierta concentración, de acuerdo a lo que teníamos, C punto, ¿no? Y a eso le tengo que sumar lo que tenga en el sólido. Literalmente, como ven, estoy escribiendo esta ecuación. En el sólido tengo 1 menos epsilon P rho S por Q. Entonces, esto es exactamente esto, ¿no? Como ven, lo que puse ahí fue la concentración aparente, ¿no? Esto es la concentración en el líquido, la suma de la concentración en el líquido y en el sólido. Esa es la acumulación, esto es la variación de esa concentración. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A lo que entra y salga, ¿no? Como siempre. ¿Por qué mecanismo entra? La raya azul que puse, la puse para representar que era el efecto de ¿qué dije? Difusión. Difusión, ¿no? Entonces, la difusión, como siempre, bueno, podemos ponerle la densidad de flujo, de difusión, J, es una densidad de flujo, ¿recuerdan? A ver, si de este lado tengo concentración, masa, volumen, por volumen, todo esto me da masa, y entonces tengo masa, tiempo. Acá, todo lo que ponga de este lado tiene que ser masa sobre tiempo. J es, las unidades de J son la densidad de flujo. ¿Cuáles son las unidades de J? ¿Recuerdan? Son kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Exacto, entonces son masa, tiempo, y tengo un área, ¿no? Entonces, para que tenga masa, tiempo nada más, necesito multiplicar por un área. ¿Qué área? El área a través de la cual está difundiendo. ¿Qué área es esa? Pues el área de la esfera, ¿no? Pero tengo el área de la esfera evaluada en R y luego evaluada en R más delta R. Entonces tengo en J, digamos, puedo poner J por el área, que son 4 pi R cuadrado. Todo eso evaluado en R. Y sale J por otra vez 4pi R cuadrado evaluado en R más delta R, ¿no?
¿Sí? Y entonces, como ven, ahí tengo todo básicamente, o sea, ya ahí tengo el balance, ¿no? La acumulación es igual a lo que entra y sale. Solo puede entrar y salir por difusión. Ah, pero me falta algo. La difusión, esta difusión no ocurre por toda el área, en realidad, ¿no? Esta es toda el área. Solo ocurre por una fracción del área. Esto es, no ocurre por el líquido y el sólido, así como está. Solo ocurre por el líquido, entonces me falta multiplicar por la porosidad. ¿Sí? Y entonces ahí está, ¿no? Entra por difusión, sale por difusión. Y entonces, lo voy a hacer un poco más chiquito, solo para que, a la mitad del... Oh, no, creo que es mucho. Me voy a mandar para abajo una parte para que pueda rayar del otro lado, de la mitad del cuaderno, digamos. Así, ¿no? El caso entonces es que ya tengo el balance y ahora puedo sacar de la derivada de esto todo lo que sea constante, que no dependa del tiempo, ¿no? Ninguna de esas cosas depende del tiempo, tampoco epsilon, de hecho. Entonces puedo sacar 4pi r cuadrada delta r epsilon de acá, ¿no? Si lo hago, me quedará entonces, y lo voy a mandar todo dividiendo el otro lado, entonces pues no lo estoy poniendo. O sea que epsilon me va a quedar solo c más 1 menos epsilon p sobre epsilon p rho s q. Eso tiene que ser igual a... puse mal los paréntesis. Entonces, todo eso tiene que ser igual a este lado dividido entre lo que saqué. Como ven, 4pi r cuadrada se va a ir fácilmente de todos lados, ¿no? De hecho, lo puedo hallar desde acá, ¿no? 4pi r cuadrada, perdón, 4pi nada más. 4pi. R cuadrada no, porque aquí está evaluada en R y aquí está evaluada en R más delta R. Entonces, esta no se puede ir, ¿no? Así como está. Y entonces voy a dividir estos dos por R cuadrada delta R epsilon. Y entonces me queda la epsilon, se va a ir con la epsilon del otro lado. Se la puedo rayar de este lado para que... Y entonces me queda J, solo me queda 1 sobre R cuadrada. Luego me queda J por R cuadrada, evaluada en R, sobre delta R. Y de hecho puedo agrupar. Está fácil. Menos J. Así, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso, como ven, tiene cara de, ¿qué? Una función evaluada en R más delta R, menos la función evaluada en R sobre delta R. Es la definición básicamente de una derivada, ¿no? Solo que aquí está al revés. Entonces está entonces como menos una derivada y tomo el límite cuando eso tiende a... Cuando delta R tiende a 0. Cuando delta R tiende a 0, entonces va a aparecer una diferencial aquí y esta ya va a dejar de ser una diferencial como está, total, digamos, va a ser una diferencial parcial. Entonces eso me lleva a que tengo P en dt de C más 1 menos epsilon P rho SQ es igual a 1 sobre R cuadrada oh, ¿cuál es lo que? ¿Dónde que se corta?
menos eso, y entonces es la derivada con respecto a R de J R cuadrada. ¿Sí? J usamos más bien la ley de Fick para J, la famosa ley de Fick, que recuerdan que es J es igual, ya la habíamos usado, menos la difusividad. Esta difusividad es la difusividad que ocurre en el poro, entonces la difusividad en el poro por la diferencia de concentraciones, uno puede poner como delta C, en general, ¿no? Una habla C. Y entonces, cuando reemplazo, y voy a reemplazar y voy a mandar este término del otro lado, me quedará, que es la derivada de C punto respecto al tiempo, es igual a menos 1 sobre R cuadrada, la derivada respecto a R, de J, que es menos, entonces menos la difusividad, entonces puedo sacar ese signo menos, la difusividad del poro, por la difusividad, más bien la diferencia de concentración respecto a la posición, y me queda una R cuadrada, ¿no? Eso, menos, que era lo que estaba del otro lado, ahora, menos 1 menos epsilon P, epsilon P, rho S, porque todas esas son constantes, la derivada de Q respecto al tiempo. Y entonces, eso es lo que me dice qué le pasa, cómo varía la concentración en función del tiempo y de la posición, ¿no? Y es de esto, ¿no? Y de este. Entonces, esto es la concentración adentro de la partícula en el líquido, depende del tiempo y depende de la posición, de acuerdo a esa ecuación. Es una ecuación diferencial parcial. Entonces, eso es lo que hace, digamos, un poco más interesante este curso respecto a otros, que aquí tenemos algunas diferenciales parciales, ¿no? Y efectivamente vemos o sea, cómo resolver estos sistemas. Entonces, tengo una diferencial parcial. Eventualmente puedo sacar la difusividad del poro si es constante, o si asumo que es constante, ¿no? Entonces, eso es algo que con frecuencia hacemos. Pues con frecuencia la podemos poner afuera. La asumo constante, la puedo sacar, y me quedará entonces 1 sobre R cuadrada, la derivada con respecto a R. Ay, ya se me olvidó sacar la difusión del poro, de R cuadrada por la derivada de C respecto a R. Como ven, eso es un producto, y entonces puedo desarrollar ese producto, ¿no? ¿No? Puedo aplicar la derivada a esto. Entonces tendré dos términos, ¿no? La derivada del primero por el segundo, la derivada del segundo por el primero. Y eso me daría entonces, ¿qué? Esto es, también puedo escribir, y es una forma frecuente en que vemos la ecuación, R cuadrada, por la derivada de R cuadrada, que sería, ¿qué entonces? 2R. Por la derivada de C respecto a R, más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Entonces, solo porque con frecuencia la vemos de esta forma, la voy a escribir así como está. Entonces, si yo dejo solo la difusividad en el poro afuera, entonces me queda la difusividad en el poro, multiplica a 2
sobre R, la primera derivada, más la segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Esto es interesante, pues, porque como veremos más adelante, este término que aparece aquí tiene que ver con la geometría esférica y lo distingue de la geometría cilíndrica, por ejemplo, que después veremos. Pero si no, pues ahí tengo mi balance. ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Si tengo mucha suerte, puedo resolver esto de forma analítica. De hecho, hay algunas soluciones. Esa es igual a una ecuación a la ecuación de calor o a la ecuación de onda. Es la misma forma matemáticamente, excepto por este término. Entonces, depende mucho de este término que pueda o no resolverlo fácilmente, ¿no? Si este término no existe y solo es difusión, es un problema muy sencillo, que lo han resuelto desde hace literalmente cientos de años, ¿no? Pero si no, si tengo absorción, que es el caso, entonces no lo puedo resolver normalmente de forma simple. Es una ecuación diferencial parcial. Como cualquier ecuación diferencial de ese estilo, necesitamos para las variables independientes, esto es para t y r, condiciones iniciales para el tiempo y condiciones de frontera para la r. Tengo dos r's, digamos, tengo dos dimensiones r, lo que tiene que ver con que tengo dr al cuadrado, ¿no? Entonces necesito dos condiciones de frontera, una condición inicial. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, en absorción normalmente tengo la partícula sin nada, porque todavía no es la que va a absorber, ¿no? Entonces, inicialmente, la condición inicial razonable es que la concentración es igual a 0 para toda R en el tiempo 0, ¿no? No hay nada de soluto dentro de la partícula inicialmente. Esa es la condición inicial, ¿no? Y las de frontera serían ¿cómo? Necesitamos condiciones de frontera que funcionen en todos los tiempos, en realidad. ¿Qué pasa siempre con la concentración en el interior de la partícula? La más fácil de ver de las dos, esta es algo relativamente complejo, digamos, es qué pasa al centro. Yo lo que sé es que lo que esperamos, digamos, tengo mi partícula y entonces yo espero que inicialmente no haya nada, pero de repente aparezca soluto en la superficie de la partícula. Que entonces ese soluto empiece a difundir, ¿no? Pero difunde, como ven, es un esquema momentáneo, digamos, difunde de los dos lados, ¿no? Difunde por todos lados, que tiene que ver con la geometría esférica, ¿no? El caso es que entonces, conforme empieza a difundir, pues primero habrá una gran concentración en la superficie y de ahí irá bajando. Entonces yo espero, digamos, en términos de concentración, que suba rápidamente en la superficie y luego vaya difundiendo, algo así, ¿no? Cuando llega al centro de la partícula, siempre me queda muy raro, como si ese es el centro de la partícula, tiene más cara, del otro lado está ocurriendo exactamente lo mismo. Esto está igual por simetría, ¿no? Entonces no puede difundir porque ya se detuvo, más bien tiene la misma concentración, allá no hay gradiente, en el centro no hay gradiente. Y eso es lo interesante, nunca, por la simetría, espero tener gradiente al centro. Entonces, al centro, siempre espero en realidad tener la misma concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Ven eso? La misma concentración en el sentido de que empieza en 0
y va subiendo, pero en el centro, de los dos lados, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Porque entonces difundiría. Y el caso es que de los dos lados llegó al mismo tiempo. Entonces, lo que va llegando aquí va subiendo la concentración, pero no hay gradiente en el centro respecto a la posición, ¿no? Y entonces eso es lo que primero que puedo decir, ¿no? Que no hay gradiente de concentración en el centro respecto a la posición. Eso lo escribo como que, pues que la derivada de la concentración respecto a la posición es igual a 0 para todo t mayor que 0 en R igual a 0, ¿no? En el centro. ¿Sí? ¿Dudas? Hay muy poca gente, qué raro. Pongan presente, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Alguna razón? ¿Por qué ya tan poca gente? ¿Quién sabe, profe? Está a la mitad. Profe, entonces dijo que dentro era la misma concentración porque no había diferencia a los lados, por decirlo de ese punto, del punto del centro. ¿Sí? Porque la Luego, difusión llega en todos los lados, ¿no? Ajá, llega al centro por todos lados al mismo tiempo. Y entonces no puede difundir. Una vez que llegó al centro, digamos, no puede pasarse del otro lado. Porque del otro lado tiene exactamente la misma concentración. Lo único que puede ocurrir es que suba. Entonces llega al centro y suben todos, ¿no? Van subiendo todos. Es eso. Oye, gracias. Nada. En el otro caso, la otra superficie, eso es R0. Pues la superficie natural o frontera natural es la superficie, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que sabemos, de acuerdo a los esquemas que hemos hecho, es que esperamos que mientras haya diferencia de concentración con el medio externo, pues esté entrando, ¿no? Algo esté entrando mientras haya diferencia. Y eso es lo que va a ocurrir todo el tiempo, dependiendo de si hay o no gradiente de concentración. Entonces, en esa superficie tiene que ver con la difusividad. Esto es, puedo poner que J, evaluado en R, en la superficie de la partícula, es igual a lo que ocurra dentro de la partícula, que es entonces la derivada de la concentración respecto a la posición. Bueno, esa es la ley, literalmente la estoy poniendo la ley de Fick, pero la puse. Tiene que ver con esta derivada, una ley de Fick, ¿no? Que es, J es la difusividad por la diferencia de concentración. Ahí tengo esa diferencia de concentración, entonces tengo la difusividad por esa diferencia de concentración, todo eso entonces en R. Eso es lo que ocurre en la superficie, ¿no? La derivada de la concentración respecto a R en la superficie, por la difusividad del poro, me da la densidad de flujo. Y eso tiene que ser exactamente lo mismo de lo que está entrando del líquido, lo que atraviesa la película de líquido. En la película de líquido tengo menos KL, como densidad de flujo, por la diferencia de concentraciones, que es la concentración en el seno del líquido menos la concentración evaluada en R. ¿Sí? Y eso es para todo t mayor que 0 en R igual a R, ¿no? Mayúscula. ¿Sí? ¿Dudas? Falta un poco más porque eso me da las condiciones iniciales y de frontera, pero me falta entender qué es esto y qué es un poco más de la difusión del poro, ¿no? Primero, necesito dQ en dt. dQ en dt es cuánto soluto está efectivamente absorbido en el sólido. Y eso lo puedo suponer que alcanzó el equilibrio, pero también puedo ponerlo como un asunto de velocidad. Esto es, porque es la absorción, recuerdan que en cristalización ponemos una especie
de reacción de cristalización, el equivalente aquí sería la velocidad a la que se absorbe el soluto en el sólido. Esto es dQ en dt. ¿Qué esperarían? Es como una cinética química. Esperarían que sea proporcional a la concentración de los reactivos, digamos. En este caso, el reactivo, ¿quién es? ¿Quién determina qué tan rápido se absorbe el soluto en el sólido? ¿Quién es el reactivo? Pues C, ¿no? Entre más se haya, espero que se absorba más rápidamente, ¿no? Y entonces yo podría poner que dQ en dt es una velocidad de absorción por C, ¿no? Pero esto, sin duda, aunque es algo que se puede hacer, sin duda existe un límite, una capacidad, ¿no? Esto es, también depende de la concentración o la disponibilidad del otro reactivo, entre comillas, del absorbente. Este es el líquido, pero ¿qué tan disponible está el absorbente? Pues para eso, entonces, podemos poner que sea eso por algo proporcional a la concentración de absorbente. Y esto lo ponemos como Q sobre Q max. De esta forma, entonces, cuando Q se aproxima a un cierto valor máximo, esto tiende a 1, y esto se elimina, ¿no? Entonces deja de absorberse porque ya se alcanzó la saturación, el valor máximo de absorción, ¿no? Ahí. ¿Sí? Pero también se puede desorber, entonces es razonable que le pongamos una constante de desorción que es proporcional a el reactivo, digamos, en este caso, y en este caso lo podemos poner simplemente como Q sobre Q max. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner algo así para dQ en dt. Ahí no está en equilibrio, dependerá de qué tan, de esas constantes de velocidad, ¿no? Que son Kats y Kds, se están peleando siempre, ¿no? Una contra la otra. Este modelo, en realidad, es el que conduce a la ecuación de Langmuir. Si yo asumo que dQ en dt es 0, esto es que ya se alcanzó el equilibrio, ya no hay variación, y despejo de aquí Q en función de C, obtengo la ecuación de Langmuir. Eso se los dejo de ejercicio para que lo chequen. Y entonces, me queda, ¿qué pasa con la difusión del poro? ¿Cómo será la difusión del poro? ¿Será la misma difusividad del soluto en el poro que del soluto en puro líquido? Esto es en un líquido que no tiene poros, o sea, solo es líquido. ¿Será igual? Sin duda, esto es proporcional a esa difusividad. La pregunta es si es igual, ¿no? Esta es la difusividad en el líquido nada más, y esta es la difusividad en el líquido que está dentro del poro. ¿Será igual? Yo diría que no, ¿o sí? Bueno, según yo, diría que no. ¿Por qué no? Ajá. Abunda un poco. Pues porque el poro está de cierta manera, bueno, el poro y la partícula está de cierta manera conteniendo al soluto y al fluido. Ajá. O sea, ¿Y no entonces? es la misma difusividad si fuera el puro líquido. Sí, un poco más, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no sería la misma difusividad? Yo opino que mejor porque por la acumulación, esa es la palabra, no sé si tenga algo que ver la acumulación. Pienso que la difusividad podría ser, conforme va pasando el tiempo y se van llenando los poros, el tiempo o la cantidad de materia que se va difundiendo sería menor. No sé, eso es lo que yo pienso. Pero eso seguiría obedeciendo la diferencia de concentración, la ecuación de Fick, ¿no? O sea, si habrá una gran densidad de flujo, digamos, en función de la concentración, si hay una diferencia de concentración importante, ¿no? Pero si la concentración, digamos, empieza a ser muy elevada y entonces esto se cierra, pues entonces ya no va a haber densidad de flujo.
Pero ese es el flujo, como tal, la densidad del flujo contra la difusividad, ¿no? Ujú. Imaginen eso, tienen su esferita. Lo que tiene que ocurrir es que llegue, una vez que atraviesa la película, y difunde, ¿no? Pero una cosa es que difunda así, y otra cosa es que esté obligada a difundir así, ¿no? ¿Sí? Y además, una cosa es que, digamos, la molécula como tal esté difundiendo eh, libre, y si esos poros que trace ahí, por ejemplo, la molécula probablemente en su camino aleatorio quería irse para allá, pero no puede irse para allá, porque se lo impide, ¿no? Entonces dice, bueno, me vengo para acá, alguien se lo impide. Y entonces es diferente eso, porque dependiendo de la relación en realidad entre el tamaño de la molécula y el poro, la difusión está impedida, digamos, o estorbada por el tamaño del poro, ¿no? Quizás quiere moverse en un lado, pero ya encontró pared y entonces tiene que rebotar, ¿no? Mientras que si lo hiciera en una solución libre, no ocurriría eso, ¿no? Entonces tengo esas cosas aparentemente ahí, ¿no? Una es que, dependiendo del tamaño del poro, de la relación entre los dos, puede ser que no pueda difundir libremente. Esto es que rebote en las paredes, ¿no? De hecho, se le llama difusión de Knudsen en los gases. Y entonces, eh, entre más poros haya, pues espero que haya menos problemas de ese estilo. Entonces yo puedo ponerle que sea proporcional a eso, multiplicándolo por la porosidad. Pero la porosidad es esta relación de que tanto del espacio está vacío. Entonces, si se acerca uno, pues es básicamente que no hay nada que impida la difusión, ¿no? Pero además está el asunto de la trayectoria, hasta que puse acá, ¿no? Los poros no van necesariamente en línea recta. Entonces, tiene que seguir la trayectoria de los poros, o del poro que encuentre, ¿no? O alguna trayectoria del poro. Entonces, a eso, entonces, lo incluyo como que es proporcional a la porosidad, inversamente proporcional a algo que llamo la tortuosidad. Y además agrego un factor, que es el factor estérico, ¿no? Para que entre, primero tiene que caber, ¿no? Si no cabe, pues no entra. Entonces, esta es la tortuosidad. Normalmente, algo que, como aquí que puse la línea roja, esta sería una tortuosidad de 1, una línea recta, y el trazo verde que hice sería algo más bien como una tortuosidad mayor a 1, ¿no? Que no hay una línea recta hacia el centro de la partícula. Y luego tengo psi, que tiene que ver con el factor estérico, digamos, ¿no? Que sea algo relativamente pequeño o algo gigante, ¿no? Tiene que entrar o entra. Bueno, para que pueda difundir tiene que entrar, si no, pues ni siquiera va a entrar, ¿no? No va a difundir. Entonces, ese es el factor estérico. Como están las notas, tenemos algunas formas de calcular esas cosas, ¿no? Algunos modelos para calcular esas cosas. Y entonces, con esto, yo puedo estimar a partir de la difusividad libre, la porosidad, la tortuosidad y el factor estérico, la difusión en el poro. Puedo meterle la ecuación, y entonces, si tomo un modelo como este, pues puedo meterlo también en la ecuación, y entonces resolver esta ecuación diferencial parcial. Normalmente no es algo que pueda resolver a mano, por eso que les decía de este término. Este término, en realidad, hace muy complicado que lo pueda resolver de forma analítica, y lo resolvemos de forma numérica. ¿Dudas? Profe, el hecho de que choque las partículas no favorecería la absorción.
Si hay espacio, se absorbe, ¿no? Lo más probable es que si, digamos, se está moviendo y ahí hay espacio, pues ahí se queda absorbido. Pero si no hay espacio, porque ya está ocupado el espacio, pues entonces va a rebotar, ¿no? Ok, gracias. Y entonces vemos en matemática más o menos cómo ilustrar eso, porque no creo que venga que me detenga demasiado en los detalles numéricos. Entonces ahí está, ¿no? Estas son las notas de matemática. Entonces está básicamente la ecuación a la que ya llegamos. Lo que les decía, la difusión en el poro es igual a la difusión libre por la porosidad, la tortuosidad y el factor estérico. Aquí hay un par de modelos para la tortuosidad, que son estos dos, ¿no? Y luego, para el factor estérico, sí, hay otro par de modelos, y aquí se compara más o menos qué tal salen esos dos, ¿no? El caso es que, bueno, una vez que yo uso algún modelo para eso, puedo resolver. Aquí está la parte que acabo de descubrir de Q. Y cómo está conectado entonces con el exterior, con el líquido. Entonces yo puedo resolver lo que pasa para algún caso en general, ¿no? Entonces aquí en este archivo lo tengo resuelto como si tuviera la partícula o las partículas en un líquido finito, ¿no? Entonces tengo un cierto volumen de líquido finito en el que están sumergidas las partículas con cierta concentración. Y a partir de ahí difunden entonces hacia las partículas. Este es el balance del líquido, como si fuera el balance del tanque. Después veremos cosas como estas, ¿no? Y entonces, yo puedo resolver las ecuaciones que tengo arriba, que tenemos, y para eso las puse aquí de forma dimensional. ¿Por qué hacemos esto que parece que solo nos gusta complicarnos la vida, ¿no? De por qué hacemos los números adimensionales. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el propósito de los números adimensionales? Igualmente lo comentaron en balances o en fenómenos. ¿Qué gano con hacer adimensionales las ecuaciones? De alguna manera se simplifica el cálculo para manejarlo con mayor facilidad. ¿Por qué, Juan Pablo? Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de que existan que tengan muchas variables, al incluirlas en una sola constante, estoy tomándolas en ellas, bueno, el efecto que tiene en la ecuación, pero no tengo que manejarlo de manera analítica al mismo tiempo todo. Exacto. Eso, dicho de otra forma, nos reduce la dimensionalidad del problema, ¿no? En lugar de tener 10 variables, por ejemplo, puedo acabar con 3 variables, y entonces es mucho más fácil de representar y analizar y resolver el problema, ¿no? Todo. Entonces, es una de las grandes ventajas, ¿no? Además de que esos números adimensionales tienen cierto significado físico interesante, como ya lo sabemos, ¿no? El Reynolds, el Schmidt, el Sherwood, todos esos son proporciones entre variables, y como números adimensionales nos representan cosas, ¿no? Entonces, tiene esa gran ventaja, ¿no? Entonces, aquí está puesto de forma dimensional. Ahí se pueden entretener con los cambios de unidades. El caso es que al final nos queda el sistema, otra vez, escrito, pero ahora en forma dimensional, ¿no? Este es el balance para el líquido, donde U es la concentración del líquido. Este es el balance del sólido, W es la concentración del sólido, y UX es la concentración en el líquido externo, ¿no? Entonces, este sistemita de ecuaciones que son... perdón, pero además ya me salté un paso. Ese sistemita de ecuaciones que está acá arriba, que es una ecuación diferencial parcial con sus condiciones de frontera, una ecuación y un par de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo puedo resolver con un método que le llamamos el método de líneas. En realidad, básicamente lo que hacemos es partir en pedacitos la dimensión espacial, z, en este caso, para que nos queden varias ecuaciones de este estilo, ¿no? Entonces, el problema, esta ecuación la descomponemos en n ecuaciones. Y lo que tengo acá es esto, ¿no? La versión discreta de esa ecuación. Por eso su índice I, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial parcial la descompongo en n ecuaciones diferenciales ordinarias, le pego las correspondientes para el sólido y para el externo. Y eso en matemática es relativamente fácil de hacer. O sea, es algo, bueno, como siempre, relativamente fácil, de que tiene sus dificultades, pero es no tan complicado en realidad.
aquí lo que hago es construir, por ejemplo, con estas funciones, construyo el sistema de ecuaciones para las ecuaciones que yo diga, ¿no? N10. Solo para los que les llame la atención matemática, voy a poner un poco esto para que vean qué es lo que hacen estas instrucciones. Este sistema es de los más complejos que tenemos que resolver, digamos, en la vida casi, ¿no? De este tipo de cosas. Cuando yo hago esto, entonces yo le digo, resuélveme, bueno, para 10. Entonces me hace tablas de 10. Aquí solo le puse que me mostrara esto de U y de W. Perdón, de W. Entonces, solo me está mostrando de W. Y lo que hace es trenzar la derivada de W respecto al tiempo. WS son esta tablita. Esto es, WS es esto, ¿no? Esa tabla. Y le aplica la función derivada. Cuando le aplico la función derivada a eso, me da literalmente las derivadas, ¿no? Es un vector igualito a este, como ven, símbolos igualitos, excepto que tienen derivada, ¿no? Y entonces lo que hace nada más es trenzar esas derivadas con respecto a lo que le pongo aquí. Aquí es la tabla de cómo construye las derivadas, ¿no? Este es el balance del sólido, que es la ecuación de Langmuir que se va viendo, ¿no? La parte de absorción y la parte de desorción. Algo similar tenemos en el caso de el líquido. Tengo todas las ecuaciones para cada nodo que yo puse en mi partícula, los símbolos como tal, las de las variables, y luego las derivadas. Bueno. Y luego ya Bounds lo que hace es reemplazar las condiciones de frontera con las aproximaciones discretas, ¿no? que tenemos ahí. Y entonces con eso, ya tengo, o sea, como ven, construyo con estas ecuaciones todas las que yo quiera, ¿no? Ahí puse 10, pero podría haber puesto, digamos, 3, que son poquititas, o puedo ponerle 20, y las hace igual, ¿no? Entonces es algo padre de matemática, que es fácil hacer esas ecuaciones una vez que ya tienen la idea de cómo, ¿no? Y entonces pongo eso y lo resuelvo. Pues aquí tengo la solución. Para resolver ese tipo de ecuaciones en matemática utilizamos esa función que se llama n de sol. Y entonces tengo la concentración en el líquido, que son las líneas sólidas o continuas, y la concentración en el sólido, que son las punteadas. Y entonces, como vemos, aquí está contra el tiempo. Lo que tenemos aquí es la concentración más superficial, digamos, en el líquido, aumenta de golpe, aumenta de golpe, esta es la N, y al centro del líquido, como ven, es el azul, aumenta más lentamente, ¿no? Entonces va aumentando lentamente en el centro del sólido. Esto es el líquido, ¿no? En la superficie tengo un aumento de golpe porque es lo que entró directamente del líquido externo, ¿no? Entra hasta ahí y difunde. Y así se ve, ¿no? Van difundiendo hasta que se alcanza el equilibrio. En el sólido tengo algo parecido en la superficie, aumenta rápidamente, y en el centro va más lentamente hasta que alcanzan el equilibrio. Esta es entonces la concentración en cada nodo respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? La concentración afuera del líquido hace algo así. Es una caída que parece casi una exponencial, ¿no? Entonces se mueve hasta que alcanza el equilibrio. Esta concentración es en principio la misma que acá, ¿sí? De líquido, alrededor de 0.5. De lo que decía hace rato, ¿no? En el equilibrio, las concentraciones son las mismas, ¿no? Aquí tengo más o menos 0.438. Aquí tengo 0.4377, 0.438, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿puede volver a repetir qué significaban las líneas punteadas? Es la concentración en el sólido. La partícula es porosa, entonces tiene líquido, la concentración en el líquido son las líneas continuas, y la concentración en el sólido, lo que ya se absorbió efectivamente, son las punteadas, ¿no? Sí, y ya la línea de abajo es lo que queda afuera, ¿no? Esto es afuera, efectivamente. Okay. Y por eso es que cae, ¿no? Cae y el otro está en aumento. Okay. Exacto. Afuera cae y en la partícula sube, ¿no? Como ven, inicialmente sube mucho,
pero como se está absorbiendo, en realidad, al final va bajando, ¿no? Porque tiene que ver con la concentración externa, ¿no? La concentración externa va bajando. Al principio estaba en 1, pero va cayendo, entonces esta también va cayendo hasta que se alcance el equilibrio, ¿sí? Sí, profe. Y esto es entonces con respecto al tiempo. Lo puedo trazar respecto a la posición. Y aquí está literalmente trazado respecto a la posición, ¿no? Entonces aquí, esto es el 10, es la superficie de la partícula, ¿no? Aquí tracé la concentración en el sólido. Entonces, aumenta, digamos, rápidamente, y hacia adentro, más lento, ¿no? Va cayendo hacia el centro. Pero conforme pasa el tiempo, aquí el tiempo va moviéndose hacia acá, se van subiendo las concentraciones, ¿no? Que era lo que intentaba dibujar yo. Este es el centro, hay simetría en el centro, que es la condición que pusimos, y en la superficie, pues depende del flujo externo, ¿no? ¿Sí? Algo similar ocurre con el líquido. Yo lo puedo poner para el sólido o para el líquido, ¿no? Si pongo el líquido, es algo parecido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Algo interesante es que Profe, es posición contra... Ay, perdón. ¿Está graficando la posición contra qué? Esta es la concentración y esta es la posición. Entonces, concentración contra posición. Y las diferentes rayas son para diferentes tiempos, ¿no? El tiempo 1, bueno, un tiempo pequeño más bien. Tiempo cada vez más grande, ¿no? Hasta el tiempo final. El tiempo 1 es este, mira. El que se ve aquí, es que está efectivamente en el eje, ¿no? Entonces por eso no se ve. Pero el tiempo 0 o el tiempo 1 es este, ¿no? Cuando todo estaba en 0. Y de ahí ya dio en suelto. Para acá, ¿no? ¿Sí? Gracias. ¿Y arriba se ve todo junto por la concentración? ¿O porque es que aquí, poquito después de la superficie, está ahí como todos juntos? Sí, porque ya alcanzó el equilibrio. Aquí en realidad, como ven, nos refleja un poco la velocidad de transferencia, ¿no? Son para los diferentes tiempos a una misma distancia, en realidad. Aquí genero esos tiempos. Pero al principio el cambio es muy grande. Conforme pasa el tiempo, se hace cada vez más pequeño porque en realidad nos estamos acercando al equilibrio. Cada vez hay menos gradiente, entonces cada vez es más lenta el movimiento, ¿no? La variación. Gracias, profe. ¿Sí? Y luego esto solo porque se ve bonito. Estas son unas figuritas donde tengo esas variaciones, ¿no? Aquí tengo la variación en la concentración respecto al tiempo y la posición, como ven. Y aquí es en el sólido, ¿no? La forma específica en realidad depende de los parámetros, pero ahí se ven, ¿no? O sea, entonces, en la superficie aumenta de golpe la concentración, ¿no? Que es aquí, en el tiempo 0. Este es el tiempo 0 de este lado, ¿no? Lo pueden ver como querramos, ¿no? En el tiempo 0, esta es como se ve la concentración, ¿no? Y la posición es aquí está puesto, puse 40, bueno, puse más puntos, ¿no? Más interpolé datos, ¿no? Entonces, esta es la superficie. Acá, en I40, ¿no? ¿Sí? No, más bien es al revés, ¿no? Puse al revés los números, creo, porque al centro es cuando se estabiliza es esto, ya cuando ya no hay difusión. Entonces, esta es la superficie, pero, ¿sí? Entonces, esa es la posición superficial, digamos, respecto al tiempo. Sube. Esto, a ver, déjenme ver si puse bien los ejes T y U. Supongo que sí, la primera es tiempo y la segunda es la posición. Sí, no, bueno, el caso es que esa es cómo está el comportamiento, ¿no? Solo que tengo que ponerlo de una forma más comprensible estos ejes. Pero así se ven, ¿no? Los saltos de concentración, que es lo mismo que teníamos aquí, vistos de diferente forma, ¿no? O sea, esta figura y esta
están acá también, ¿no? O sea, visto así o visto así para que se vea todo, ¿no? ¿Sí? Y ya, entonces, así podríamos calcular lo que queremos. Entonces, qué tal es la difusión al interior de la partícula, ¿no? Pero esto nos obligaría a utilizar métodos numéricos como los que tenemos aquí, ¿no? La concentración aparente, la que siempre hemos manejado la que hemos manejado desde la vez pasada, pues, de la suma de lo que haya absorbido y absorbido, lo puedo trazar también con lo que resolví arriba, y entonces, aquí, por ejemplo, pongo 3 puntos, ¿no? De esa concentración aparente. Hace algo parecido, porque en realidad solo está sumando los dos comportamientos, ¿no? El líquido y el sólido. Es algo que puedo calcular, entonces, para ver, ¿no? Si lo hago otra vez respecto al tiempo, y la posición, esta es la posición, y el tiempo son las rayas, diferentes rayas, otra vez, como ven, tengo algo que parece, con un poco de buena fe, una cuadrática. Con un poco de buena fe. Y entonces, como lo que a mí me importa en realidad es esa concentración aparente, en el sentido de que yo la quiero explotar para separar, puedo, de hecho, poner el comportamiento, digamos, de esa concentración aparente respecto a la concentración exterior, y eso sería como la concentración, digamos, del líquido externo contra el sólido con el que está en contacto, ¿no? Todo esto es lo que está en el sólido, pero ya ahí ya promedié lo que está efectivamente absorbido y lo que está absorbido, ¿no? Uno baja, el otro sube. Y esa es la concentración promedio a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es, promedié no solo este estilo, sino de todo el volumen. Hago un promedio del volumen. Y ese es el promedio de lo que tengo acá, ¿no? ¿Sí? Para referirme no a la concentración en alguna posición particular, sino a la concentración como promedio de todo lo que está ya adentro de la partícula. ¿Sí? Y esto porque nos facilita un poco los cálculos o la concepción de lo que estamos haciendo, ¿no? El modelo de fuerza impulsora lineal lo extendemos de ahí o lo utilizamos de ahí. Decimos, bueno, como es complicado que yo tenga siempre una computadora, o si lo quiero ver así, que no siempre tengo con qué hacer un cálculo muy elaborado, entonces puedo hacer cálculos relativamente sencillos con un modelo simplificado. Este modelo de la fuerza impulsora lineal es simplificado basado en lo que hablaba de esto de la concentración promedio. Digo, bueno, entonces, en lugar de ver el problema a todo detalle, yo puedo asumir que la partícula es una partícula pseudo-homogénea, o lo que es lo mismo, que hago el promedio de las concentraciones, y entonces en esa partícula pseudo-homogénea está difundiendo el soluto. Y esa difusión, como vemos, es algo que parece una cuadrática, esa concentración aparente. Entonces, como es algo que parece una cuadrática, el modelo dice, bueno, pues yo le pongo una cuadrática, digo que Q, la Q aparente, es una cuadrática respecto a R. Entonces, es una serie de potencias como tal, a 0, a 1 por R, a 2 más R cuadrada. Las R's tienen la funcionalidad con la posición, y las A's son constantes que dependen solo del tiempo. Esto es, son funciones del tiempo, ¿no? En realidad. Y entonces, decimos, bueno, si esto es cierto, yo puedo aplicar las condiciones de frontera. Por ejemplo, en la posición R0, yo sé que tengo alguna cierta concentración 0 a lo largo del tiempo, ¿no? Esta que vemos que va subiendo en el centro de la partícula, ¿no? Y entonces, esta serie de potencias me dice que mi constante a 0 es igual a esa concentración C0, Q0, perdón, la que se va moviendo con el tiempo. Y luego puedo decir que en la frontera, la derivada, en la posición 0, por simetría es 0, lo que ya habíamos dicho, y lo aplico, entonces derivo esta, y la evalúo en R igual a 0, y encuentro que eso vale 0, lo que me significa entonces que la constante A1 vale 0, y cuando evalúo esta función, ahora en R mayúscula, me queda esto, de forma que puedo ver que A2 vale eso,
literalmente, ¿no? Y después de todo eso, entonces ya sé cuánto valen mis constantes, las puedo reemplazar en la ecuación de Fick, donde la difusividad en el poro en realidad la he puesto ahora como una difusividad efectiva, porque me contabiliza no solo la difusión en el poro, sino también la velocidad de absorción y desorción. Está todo contabilizado ahí en principio, entonces la pongo como una difusividad efectiva. Derivo esta Q respecto a R y la evalúo en R, y me queda esto así, ¿no? De ahí, entonces, veo que depende de QR y Q0. Aparentemente, me sugiere que un coeficiente de transferencia de masa, como el que definimos para el líquido cuando vimos cristalización razonable aquí, sería 2 veces la difusividad efectiva sobre R. En el líquido teníamos la difusividad sobre el espesor de la película. Aquí aparece un 2 que tiene que ver con la geometría, ¿no? Ahora. Pero Q0 es algo molesto porque es algo variable que no me dice gran cosa, ¿no? Entonces, en lugar de usar Q0, promediamos Q, esta Q, en todo el volumen. Entonces, ese promedio respecto al volumen, además tengo que multiplicar Q por R cuadrada y integrar y dividir entre el R cuadrada de R, ¿no? Eso me queda así. Entonces, esta es la Q aparente promedio o global. Y entonces, a partir de ahí puedo despejar Q0, reemplazar en la ecuación de acá arriba, y veo entonces que Q0 vale esto, y si reemplazo, para ver, bueno, acomodo para ver como la densidad de flujo, me sugiere que si yo utilizo Q promedio global en lugar de Q0, el coeficiente razonable es 5 veces la difusividad sobre R. Y esto es una muy buena idea en términos de que lo que a mí me importa, como ya lo había comentado, es lo que está dentro del sólido. Sí es importante que si está en el líquido o en el sólido, pero de forma global, lo que me interesa es que esté adentro del sólido. Entonces, esto Q es lo que está dentro del sólido. Y en realidad es como sería el equivalente de la concentración en el líquido, en el seno del líquido, que es C en general, ¿no? Aquí, en el sólido, en la partícula sólida, tengo una concentración en el líquido, tengo una concentración en el sólido y además es variable con la posición, lo cual lo hace complicado en términos de proceso. Entonces, para evitarme esas complicaciones, hago este gran promedio y entonces la Q es el promedio de lo que ya está en el sólido, ¿no? Adentro del sólido esté absorbido o absorbido y quién sabe en dónde, ¿no? En realidad es el promedio de todo lo que está allá adentro. ¿Sí? Y entonces me sugiere que el coeficiente para este caso es 5 veces la difusividad sobre el radio. Y esto es entonces algo con lo que nos quedamos, ¿no? Yo puedo utilizar un modelo de fuerza impulsora lineal que es una aproximación a todo lo que puse arriba, pero que me permite hacer cálculos. Y ya básicamente, ¿no? Entonces, después de todo esto, llegamos a que nos conviene, o podemos hacer, podemos usar entonces dentro de la partícula, ¿no? Esto es poner que la densidad de flujo es 5 veces una difusividad efectiva sobre el radio de la partícula por la diferencia, que como la ponía acá era, no sé cómo, QR menos Q. Q evaluado en R menos Q. Q en la superficie menos Q. Aquí, entonces, DF, densidad efectiva, contempla la difusión del poro
K-ADS y KDS en realidad. Pero si ocurre que el proceso más lento es la difusión del poro, entonces esa difusividad efectiva la puedo aproximar como la difusión del poro. Es lo que haremos en el curso en realidad, ¿no? O sea, eso lo pongo un poco como advertencia de que, o sea, cuando yo asumo que la difusividad efectiva es la difusión del poro, es porque estoy asumiendo que de los tres procesos, eso es del proceso de difusión al interior de la partícula, de absorción en el sólido, de absorción en el sólido, el más lento de esos tres es la difusión. Una vez que llegó el soluto a cierta posición, se absorbe y desorbe mucho más rápido de lo que se mueve en el líquido, ¿no? Y entonces es quien domina la difusión del poro, es la que domina el problema, ¿no? Y entonces me queda algo así, ¿no? Quizás vale la pena anotar arriba que esto es KS, ¿no? KS está definido como 5 veces la difusión efectiva sobre el radio. Y aquí, estrictamente hablando, debería ponerle un gorro, ¿no? Para referirme qué es la concentración promedio. Pero es la concentración que utilizamos en general y entonces solo por eso la voy a eliminar, ¿no? O sea, es en general, en adelante, la Q que manejamos es la concentración aparente promedio. Pero para no estar diciendo todo eso y escribiendo todo eso, pues es la Q nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Parece que no, profe. ¿Parece que no? Y entonces, para el líquido, teníamos algo como que J era igual a la difusividad sobre el espesor de la película, por C menos C equivalente, digamos aquí, sería C en R, donde KL está definido como la difusividad sobre el espesor de la película, ¿no? Y entonces ahora lo que nos queda por discutir es qué pasa cuando yo tengo esta combinación de cosas. No tengo difusión en el líquido, en la película que rodea las partículas, tengo difusión adentro del sólido. Estrictamente hablando, esta cosa complicada que dijimos, bueno, todo este proceso que pusimos acá, que puedo simplificar a algo de este estilo, ¿no? Es una gran simplificación solo para facilitar los cálculos y no estar haciendo todo el tiempo cálculos numéricos, ¿no? En particular en el curso. Entonces, tengo dos, igual que aquí tengo diferentes procesos, digamos, ahora tengo dos procesos, ¿no? El proceso difusivo en el exterior de la partícula y el proceso difusivo en el interior de la partícula. ¿Qué pasa cuando se combinan? ¿Qué pasará? O sea, a nosotros nos interesa calcular qué tan rápido pasa el soluto del líquido al sólido. Para hacer eso, tiene que atravesar la película del líquido y tiene después que entrar al sólido. Pues tengo estos dos procesos de velocidad. Probablemente uno es más rápido que el otro. Probablemente uno, entonces, domine al otro. ¿Cómo veo eso? Primero, ¿cómo se combinan estas dos cosas? Sabemos que J es, entonces, le podemos poner como que J es KL por C menos CR, y tiene que ser igual también, en principio, a KS, porque es la misma densidad de flujo, QR menos Q, ¿no? Entonces, de ahí,
Como ven, yo puedo, dado que son iguales, yo puedo quedarme con el lado derecho de esta igualdad y reacomodarlos, ¿no? Yo puedo ponerlo entonces como Q menos QR menos Q sobre CR menos C. Lo estoy copiando, o sea, los paso para allá, ¿no? Menos KL, KS. Entonces, si de ese lado de la igualdad yo puedo llegar a esta conclusión. Esto es, J es KL por C menos CR, y de ahí viene el signo de menos porque lo invertí, y J es KS por QR menos Q. Entonces reacomodo eso y me queda esto. Esto, como ven, es algo que parece una línea recta. Esto es, en un plano de QC, estas son constantes, entonces esto es como una pendiente. Hay una línea recta que pasa sobre QR, CR o CRQR y CQ con pendiente menos KL, KS. Esa figura, como probablemente se imaginan, es lo mismo que en una isoterma. En la isoterma tengo Q contra C, ¿no? Aquí estoy poniendo Q sin punto, porque sería la isoterma, digamos, aparente, ¿no? Donde tengo lo absorbido y lo absorbido. Las dos cosas, ¿no? Entonces, probablemente empieza así mi curva, de isoterma aparente, y entonces lo que me dice es que en cualquier momento que yo tengo cierta Q y cierta C, hay una línea que pasa sobre esa QC, que es lo que está ocurriendo en el proceso, y con pendiente menos KL y KS se mueve hacia CR y QR. La pendiente menos KL y KS pues me dará algo que va así, y en principio me llevará hasta lo que valgan QR y CR, que es la concentración en la superficie, en el líquido, y luego justo del otro lado, en la partícula, en esa partícula aparente o pseudo-homogénea que estamos diciendo, ¿no? En realidad es líquido, el líquido que está en los poros, y la partícula. Pero lo estamos visualizando aquí como líquido y el sólido poroso. Es la interfase, literalmente. Igual que en cristalización, podemos asumir que como la interfase es una distancia extremadamente pequeña, o no es una distancia en realidad, es el espacio intermolecular nada más, ahí alcanza el equilibrio siempre, y entonces que QR y CR se encuentran siempre en el equilibrio, ¿no? Con diferentes valores, pues, pero siempre en el equilibrio. Y entonces, esa es una ecuación con pendiente menos KL, KS. Lo que sugiere entonces que si yo quiero calcular a qué velocidad está migrando el soluto del líquido al sólido, yo puedo calcularlo con esta ecuación o con esta ecuación. Pero para eso necesito los coeficientes. El coeficiente del líquido, como siempre, lo podemos obtener como una correlación, como ya lo dijimos, y el coeficiente del sólido lo puedo obtener con esta expresión, donde necesitaría obtener la difusividad efectiva, pero si conozco la difusividad del poro, pues ya, perdón, aquí sería, no lo puse la del poro, pero es inexacto eso. Tendría que ser como todo lo demás, ¿no? Ah, no, sí, la difusión del poro es la que tiene los términos, sorry. Los términos de la porosidad, la tortuosidad y el factor estérico. Entonces, yo podría calcular con eso J. Pero se antoja complicado, ¿no? Como se antoja complicado, nos conviene definir unos nuevos coeficientes. Yo digo que ahora la densidad de flujo es un coeficiente global, KL, por C menos C asterisco, y este es igual a un coeficiente global KS por Q asterisco menos Q. Como ven, estamos retomando ideas básicamente de cristalización, ¿no? Y entonces la idea es, ¿cuál es la relación entre estos coeficientes, entre KL y KLA y KS?
pues es relativamente fácil de obtener eso. Si notamos que J sobre KL, por ejemplo, es C menos C asterisco. Y esto yo lo puedo poner entonces como sin cambiar nada, puedo agregar el gradiente C menos CR y ahí no cambié nada, ¿no? Y esto me queda ya como el gradiente de esta ecuación, C menos CR. Entonces, eso lo puedo reemplazar por J sobre KL minúscula. Y quiero hacer lo mismo con este lado, pero ese no se parece para nada a la expresión de Q. Pero, si lo agrupo y lo multiplico por el gradiente que tengo en Q, que es QR menos Q, entonces sí, ¿no? Entonces, como ven, no hice nada con la ecuación excepto reescribirla, porque al final, si aplico todas las operaciones que están ahí, me da exactamente lo que tengo acá, ¿no? C menos C asterisco. Pero con esto puedo reemplazar esto por J sobre KL minúscula, y el otro lado tengo QR menos Q, que es este gradiente, y entonces lo puedo reemplazar por J sobre KS, que multiplica entonces a QR menos Q sobre CR menos C. Y entonces, después de todo eso, veo que 1 sobre KL es 1 sobre KL más 1 sobre KS por esa cosa que es QR menos Q. Como ven, QR menos Q en el diagrama es este pedazo, ¿no? QR menos Q sobre CR menos C, es este pedazo. Si no, CR menos C, CR menos C. Y entonces, como ven, eso es esta longitud de arco. ¿No está? ¿Cómo queda mal ahí? CR menos C más CR menos C asterisco. Me faltó ponerle C asterisco, ¿no? ¿Quién es la C asterisco? Los valores asterisco son los que están en equilibrio con la otra sustancia, digamos. Aquí, con la otra fase. Q asterisco es la que está en equilibrio con C. Entonces, si yo utilizo C para y calculo Q, ese es Q asterisco. Y al revés, si yo utilizo Q para calcular C, entonces eso es C asterisco. Y entonces, CR menos C, aquí es lo que me había quedado mal ahí. CR menos C asterisco es esto, y entonces eso que tenemos ahí es esa longitud de arco, ¿no? Y le puedo poner ML. Y entonces me quedará que eso es KS por ML. ¿Sí? Entonces eso me facilita un poco el cálculo. La próxima sesión cerramos esta discusión de los cocientes. Chequen las notas, ahí que hay más comentarios, pero ahí cerramos un poco la discusión de los coeficientes para poder entonces analizar ahora sí procesos, ¿no? ¿Dudas? Bueno, ya no hay tiempo para dudas, pero la próxima sesión vemos dudas, ¿no? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí. Buenas tardes. Bye. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias. Bye.